¿Qué tal, queridos youtubers? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y particular. Como dije en el anexo 1, se suscitó un caso perfecto de la tradición apostólica de la Santa Iglesia. Y el gran protagonista fue nuestro querido hermano Grace Abondante, ya que dijo que la tradición y la sucesión no eran bíblicos y que se agregaron siglos y siglos después. Y le demostré que eran bíblicos. Le pasé citas bíblicas y en el caso de la sucesión, que si bien hay casos, no se habla explícitamente, ya que a fines del siglo I San Clemente de Roma, cuarto papa, ambos bíblicos, ambos contemporáneos, le gusta Grace o no. Pero lo más interesante no fue lo anterior, sino que Grace, como cree el 90% de los hermanos separados no sectarios, creen en la cristológica y en la Santísima Trinidad. Dos cosas en extremo interesantes porque en particular yo no vi en la Biblia que se use en esos términos o que se hable de eso. Grace trató de justificarme diciendo que el dogma surgió con la Biblia y que se demuestra internamente, pero la verdad es que eso es una mentira. El dogma de la Santísima Trinidad fueron creados o revelados, dependiendo de quien escuche esto, creo o no en el dogma, siglos y siglos después. ¿Conocen algún padre de la Iglesia que hable de la Santísima Trinidad antes de los concilios de Nicea y Constantinopla? Tertuliano se le atribuye la primera persona que habló de una Trinitas en el 215. Tampoco se definió a lo que se refería Tertuliano. Sigue siendo un tema de debate hasta el día de hoy. Aún así, siglo III, en siglos posteriores, gracia. Porque es como si digan, su doctrina es posterior a la Biblia, que no. Lo que de este video es argumentar de dónde surge y por qué el dogma de la Santísima Trinidad. Demostrar que fue gracias a la tradición, sucesión posible. Cabe destacar que antes de la formulación del dogma se tenía una especie de idea sobre el tema, pero no lograban concordar. No es por ende de extrañar que muchas pequeñas herejías surgieron dentro de la misma iglesia. Los primeros concilios buscaron el concepto de iglesia local y extenderlo a una iglesia católica o universal. Existen hoy en día casos de iglesias fuertemente locales y que son de distintas denominaciones ortodoxas, como la rusa, griega, etíope, sirio-libanesa, etc., que cada una tiene sus patriarcas, sus dogmas, su Biblia, sus conceptos, sus cosas, pero que no salen de eso. Y no son fuertemente católicas, sino que son fuertes en sus lugares y débiles en el resto de los continentes, de ahí su nombre. Herejías que llevaron a la promulgación del dogma. Antes del concilio de Nicea, muchos padres y eruditos de la iglesia ya hablaron en sus escritos sobre la divinidad de Jesucristo, a su relación como verdadero Dios y verdadero hombre, y en algunos casos hacía referencia a la Trinidad. Una de las fórmulas más comunes al momento del bautismo era la del Mateo 28:18, que habla de las tres personas de la Trinidad. Clemente de Alejandría invita a los hombres que den gracia y alaben al único Padre e Hijo, al Hijo y el Padre con el Espíritu Santo. San Hipólito termina su obra contra Neocio con las palabras: a él sea la gloria, el poder, con el Padre y el Espíritu Santo, en la Sagrada Iglesia, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Denis de Alejandría usa casi las mismas palabras: a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios y a los Romanos dice claramente que Jesucristo es Dios en más de una oportunidad. San Irineo de León en su carta contra los herejes dice claramente: Jesucristo nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey. San Cipriano de Cartago también habla de la Trinidad en su carta 73. Después de la resurrección, cuando el Señor envió a los apóstoles a las naciones, Él les ordenó bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo mismo ordenó que las naciones sean bautizadas en completa y unida Trinidad. Esto, entre otros padres y eruditos de la Iglesia, hablaron antes del concilio de Nicea sobre la divinidad de Jesucristo y en algunos casos de una Trinidad, aún no bien definida. A lo largo de la historia, distintas personas fueron dando sus enseñanzas inventadas o falsamente razonadas, contrarias a las Escrituras o a la tradición de la Iglesia. Teodoto el Curtidor, o Teodoto de Bizancio, sostuvo que Jesús
Era hijo de la Virgen María y del Espíritu Santo, y hombre mortal, y aunque posteriormente fue adoptado por Dios a través del bautismo, no era divino hasta después de su resurrección. Dicha herejía se llamó monarquinismo o adopcionismo. Luego vino Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, con otro tipo de monarquismo, diciendo lo mismo que Teodoto, pero además que Cristo en él habitó en el Logos o sabiduría de Dios, concebido, no a manera de una persona distinta, sino de un modo impersonal, que obra como los profetas, pero de un modo más eficaz que ellos. Arrio fue un presbítero de Alejandría, Egipto, fundador de la doctrina cristiana conocida como arrianismo. Arrianismo, el Hijo es desigual al Padre, no es Dios en el sentido propio y verdadero. Este fue adoptado por Dios como Hijo. El Concilio de Nicea, en el 325, presidido por Constantino I, pone el dogma que Jesucristo es Dios en la misma naturaleza del Padre, y pone el credo nicedo. De esa manera se extirpa las herejías arrianas y se unifican las creencias de la Iglesia sobre Jesucristo. Si bien el concilio fue presidido por Constantino I, los distintos sucesores que tuvo fueron tomando partido por la postura arriana o nicea, gracias a la participación de Eusebio de Nicomedia, obispo de Constantinopla, que influenciando a los emperadores logró tener bastante poder. Además, Macedonio de Constantinopla, si bien que, aunque afirmaba la divinidad de Jesucristo, le negaba al Espíritu Santo. Esta herejía es conocida como Macedonia o Pneumatónaca. Esta situación era la que se encontró Teodosio I cuando en 379 subió al trono imperial. Teodosio decidió entonces convocar el Concilio de Constantinopla para solucionar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la Iglesia. La gran medida aportada por el primer concilio de Constantinopla fue la reafirmación del credo niceo, introduciendo al mismo la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, mediante la expresión creo en el Espíritu Santo que procede del Padre a través del Hijo. Con este añadidose que fijaba la ortodoxia de la Iglesia, afirmando la divinidad tanto del Hijo contra los arrianos como del Espíritu Santo contra los macedonios. El credo niceo pasó a denominarse credo niceo-constantinopolitano. El concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto imperial declarando que las iglesias debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad de divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El carácter ecuménico de este concilio, en el que no participó ningún representante de la Iglesia occidental, fue confirmado por el concilio de Calcedonia en el 451. Por lo tanto, ya no había dudas de la Trinidad. El debate teológico pasó ahora a cómo se integraban la divinidad y humanidad de Jesucristo. De ahí surgieron las herejías del nestorianismo, el monofisismo y el monotelismo. Nestorianismo es una doctrina que considera a Cristo radicalmente separado en dos personas, una humana y una divina. Monofisismo es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Monotelismo admitía en Cristo dos naturalezas, la humana y la divina, y una única voluntad. Tres herejías que se solucionaron con la cristológica en diversos y sucesivos concilios. En el año 431 se celebró el concilio de Éfeso para aclarar las herejías propuestas por nestorianismo. En dicho concilio se promulgó a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, y se llamó a María como Madre de Dios, a María como Madre de Dios, ya que si en el momento de la concepción y al somatizarse ya era un verdadero Dios y un verdadero hombre, y no fue primero hombre y después Dios, como sostenían algunos herejes que argumentan que Dios fue a partir del bautismo en el Jordán, que incluso hoy en día siguen con esas teorías, entonces María tendría en su vientre el niño Dios, y por tanto, como es portadora en su seno virginal al niño, ella sería la madre de Dios, denotando así su relación con la segunda persona de la Trinidad. En el 451, en Calcedonia, se hizo el concilio que tiene ese nombre, como objeto de rechazar la herejía monofilista, que decía que Jesús era solamente Dios. A lo que el concilio respondió que Jesús era en más naturaleza que nosotros, y citando a Pablo, semejante a todos,
menos en el pecado. Se lo reconocía a Jesús en dos naturalezas sin confusión. En el 680 se celebró el tercer concilio de Constantinopla para debatir las herejías del monotelismo. En dicho concilio se promulgó: predicamos igualmente que en él Cristo dos voluntades y dos operaciones naturales sin división, sin transformación, sin separación, sin confusión, y dos voluntades no contrarias como dijeron los impíos herejes, sino que su voluntad humana siga su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsela ni combatirla, antes bien sometiéndose entera por ella. Por lo tanto, mis queridos hermanos, he demostrado con razones históricas irrefutables, y todo cuanto he dicho en este video lo pueden investigar ustedes mismos. El dogma de la Trinidad fue gracias a la tradición apostólica y a los diversos concilios realizados. Ya la división de la Iglesia no es un tema moderno que aparece desde el protestantismo, sino que es tan antiguo como la Iglesia. La mayoría de los herejes fueron obispos, sacerdotes o monjes, que impulsaron sus ideas a la única en contra de la única y verdadera doctrina de la Iglesia. Asimismo, todo cuanto a cristología se refiere, se puede observar los peligros de tener iglesias locales y no una católica. Las interpretaciones personales son causa de herejía y fragmentación de la única y verídica Iglesia de Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que saquen buen provecho del video porque me costó bastante hacerlo. Que Dios los bendiga, se despide, Pax Tecum.